Buenas noches, nosotros somos el grupo 7 de la materia Cátedra de Paz. En el presente vamos a hablar sobre la masacre de Motatá que se realizó en el año 1998. Mi grupo está conformado por Judy Herrera, Tatiana Bermúdez, Lemersaid Martínez y Carolina Romero. El acontecimiento se realizó el día 23 de febrero de 1998 en la vía que comunica los corregimientos de Pavarandó con el municipio de Motatá, Antioquia, y Llano Rico en el municipio de Río Sucio, Chocó. Estos fueron bloqueados por un grupo de paramilitares en donde se retuvo a los pobladores bajo amenazas y con lista en mano se separaron a 6 campesinos, los cuales fueron acusados de ser milicianos de la guerrilla y luego de torturas cada uno fue asesinado. Estos paramilitares convirtieron al río Atrato en un cementerio en donde se arrojaban los cuerpos de quienes se consideraban guerrilleros o de quienes se negaban a ser parte de la organización paramilitar. Los hechos. El Centro de Memoria Histórica, la Fundación con Lupa y Verdad Abierta en su proyecto digital Las Rutas del Conflicto, mencionan que Mutatá fue ocupada sobre todo por el bloque Elmer Cárdenas y el bloque Bananero, aunque algunos otros como el bloque Metro también tuvieron cierta influencia. Los paramilitares se habrían intentado meter al propio corazón de la central de operaciones del bloque José María Córdoba, que agrupaba a 9 frentes guerrilleros que operaban en el departamento de Antioquia, Córdoba y Chocó, a pesar de que el ejército informó que no había presencia de paramilitares en la zona. ¿Cómo surgen? La creación y posterior consolidación de las estructuras paramilitares en Colombia se evidenció que estos tenían 3 elementos básicos que permitieron a los grupos contrainsurgentes surgir como una réplica a la guerrilla. Los grupos paramilitares en la época de la consolidación tuvieron 3 factores que incidieron en su desarrollo. El primero obedece a los terratenientes y campesinos que estaban cansados de sufrir los vejámenes de los guerrilleros. El segundo es el narcotráfico, que significó el producto principal de exportación de Colombia para el mundo y el combustible del conflicto. Por último, los militares, que pretendían una victoria por medio de la supremacía armada en marco de la normatividad que regulaba la creación e instrucción de cooperativas privadas de seguridad. A lo anteriormente dicho, tendremos que sumarle un suceso muy importante, como lo fue el desplazamiento y despojo de tierra a los campesinos de la zona. El papel que jugó este proceso realizado por el grupo armado en la región, el sufrimiento que esto causó en las personas, la pérdida de sus pertenencias, sus casas, sus cultivos. Esto debido a que el paramilitarismo, de una manera sistemática, escogió a aquella población civil con orientaciones políticas diferentes a la ideología del grupo armado. Esto terminó efectivamente causando que los campesinos, por miedo a ser asesinados o por miedo a otras represalias, abandonaran sus pertenencias, dejando atrás lo que por años construyeron. Entonces, teniendo en cuenta que esta masacre se orientó por diferentes causas, tales como políticas, pelea entre grupos al margen de la ley o diferentes ideologías, lo cual terminó por crear en la población civil unas inseguridades en las expresiones políticas y privadas, coartando la libertad de expresión, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? Vamos a partir de que memoria es un hilo entre el pasado, presente y futuro que otorga un sentido a la experiencia individual y colectiva. La memoria colectiva es fundamental para comprender y abordar los efectos del conflicto, promover la reconciliación y prevenir la repetición de la violencia, generando así una cultura de paz. El proceso de memoria tiene un impacto significativo en la construcción de una cultura de paz porque la incorporación de la historia y las experiencias del conflicto armado ayudan a promoverla.
Al aprender sobre el pasado se fortalece la capacidad de construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos y así construir una sociedad más justa y equitativa. El proceso de memoria permite lograr un reconocimiento de las víctimas, otorgándoles voz y dignidad y por medio de sus experiencias fomentar la empatía y la solidaridad en la sociedad. También a contribuir en la búsqueda de la verdad y la justicia, ya que la documentación de los crímenes de guerra de los diferentes casos es fundamental para el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas. El proceso de memoria nos invita a hacer una reflexión crítica sobre el conflicto armado, analizando las raíces del conflicto y lo que esto conlleva, como es la desigualdad y la vulneración de derechos. Esta reflexión permite fomentar la solidaridad, que es fundamental para superar la polarización generada y reconstrucción del tejido social. Muchas gracias.